potencia y los ejercicios que vamos resolviendo, ¿sí? En este caso vamos a usar el último ejercicio, que es el ejercicio número 5 de esta tira de problemas, que lo que hace es integrar todos los temas que estuvimos viendo hasta ahora, ¿sí? Resistencias equivalentes, ley de Ohm, potencia, un poquito de todo, ¿sí? Para empezar, vamos a empezar analizando qué es lo que tenemos. Siempre nos tenemos que fijar qué tenemos para saber qué es lo que podemos hacer, ¿sí? Y para poder pelearle al profesor si le falta algún dato, tal vez. Pero peleando siempre con sentido crítico, ¿sí? Acá, veamos qué tenemos. Los datos. R1, 1K, R2, 20K, R3, 300K, R4, 100 ohm y R5, 50 ohm, ¿sí? Y la tensión de la fuentecita, que es 12 volt. Esos son nuestros datos, ¿sí? Y tenemos que obtener la resistencia equivalente de todo el circuito, o sea, reemplazar todas esas resistencias por una sola, dibujar el circuito equivalente, o sea, con solamente una resistencia y la fuente, que ahora lo vamos a ver, calcular la corriente y calcular la potencia absorbida, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a empezar? Vamos a empezar analizando esto de las resistencias de 1K, 20K, ¿qué es eso que algunos me preguntaron? Está en el otro video, pero lo vamos a volver a explicar, ¿sí? No hay ningún problema con eso. Empecemos con el primero, ¿sí? Tenemos la resistencia 1, que dice que es 1K, ¿sí? Cuando tenemos las resistencias que tienen adelante kilo ohm, recordemos que lo que se hace ahí es multiplicar por 1000, ¿sí? Vamos a multiplicar por 1000. Entonces, si multiplicamos 1 por 1000, nos va a quedar 1000. ¿Pero qué nos queda? 1000 ohm, ¿sí? Estamos eliminando esa K que teníamos ahí, que significa kilo, que significa 1000. Entonces nos queda 1000 ohm. Es decir, que la resistencia 1 es de 1000 ohm, ¿sí? Lo hacemos con la resistencia 2. La resistencia 2 es de 20 K ohm, ¿sí? 20 kilo ohm. Si lo multiplicamos por 1000, obtenemos que esa resistencia 2 es de 20.000 ohm, ¿sí? 20.000 ohm. Y la resistencia 3 es de 300K, 300 kilo ohm. Si multiplicamos por 1000, nos quedaría algo bastante grande. Nos quedaría 300.000 ohm. ¿Sí? 300.000 ohm. Es por eso que se expresan así de esta forma, como 300K, 20K y 1K, para no trabajar con números tan grandes, ¿sí? Pero acá lo que sucede es que hay que recordar que 300 kilo ohm son 3000 ohm y no poner en la calculadora 300, tenemos que poner 3000, ¿sí? Después vamos a ver bien cómo pasar esas unidades para que todos se queden más tranquilos, pero por ahora lo pueden trabajar así, ¿sí? Ahora, veamos qué más tenemos. Esto ya lo vamos entendiendo, R1, R2 y R3. Tenemos sus valores en ohm para poder trabajarlo, ¿sí? La R4 es de 100 ohm. Es decir, que ya está en la unidad simple de ohm para poder trabajarlo. Y R5 es de 50 ohm, ¿sí? Así que están más sencillos esas para trabajarlo. Ahora, veamos acá arriba el circuito, ¿sí? ¿Qué tenemos? Tenemos la resistencia 1, las 2 y la 3, ¿sí? Que si prestamos atención y recordamos los videos anteriores, estamos viendo que comparten este punto de este lado y este punto de este otro lado. Eso quiere decir que están en paralelo. Esas tres resistencias están en paralelo. Entonces lo que podemos hacer es empezar a resolver todo este circuito para obtener una resistencia equivalente. ¿Cómo obtenemos esa primera resistencia equivalente intermedia? ¿Sí? Todas estas resistencias que nosotros tenemos la vamos a reemplazar por una sola, ¿sí? Que la vamos a llamar RQ1, por ejemplo, ¿sí?
pero a continuación de ellas me van a seguir quedando las otras resistencias. O sea, todavía no obtuve mi resistencia equivalente total. Todavía tengo que hacer un proceso más, pero vamos paso por paso. Acá me queda la fuente en el mismo lugar. Es importante hacer este paso por paso, ¿sí? De ir dibujando qué es lo que me va quedando en el circuito para después no confundirnos. Si tomamos todo ese paralelo y lo resolvemos con la fórmula que nosotros sabíamos que se usa para varias resistencias en paralelo. ¿Cómo era? La resistencia RQ1 va a ser igual a 1 dividido 1 sobre la primera resistencia R1, ¿sí? ¿Que de cuánto era? 1 kilo ohm, ¿sí? Más la resistencia R2, ¿sí? ¿Que de cuánto era? 20 kilo ohm. 20 kilo ohm. Más 1 sobre la resistencia 3, ¿sí? La tenemos acá, que era de 300 kilo ohm. Recuerden que abajo tendríamos 1000, en realidad 20.000 y 300.000, ¿sí? Eso lo ponemos en la calculadora, lo resolvemos y nos va a dar el resultado de RQ1, ¿sí? Perdón, acá, RQ1. Eso nos da por resultado 949,36 ohms, ¿sí? Está en una unidad simple. Pero esto solamente es esta resistencia, o sea, simplificar todas estas tres que teníamos acá arriba en una solita acá arriba, ¿sí? Vemos cómo reemplazamos esas tres por esto. Pero ahora todavía nos falta para obtener la resistencia equivalente total del circuito, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es, como están en serie estas resistencias, si vemos, comienza RQ1 acá, termina acá. Y donde termina RQ1 comienza R4. Y donde termina R4 comienza R5, ¿sí? Esto quiere decir que están todas en serie. Y para obtener una resistencia en serie, ¿sí? Lo que hacíamos era sumar comúnmente. Pero veamos, ¿sí? Este circuito nos va a quedar la fuente, ¿sí? La tensión. Y si reemplazamos todas estas resistencias por una sola, nos va a quedar así. R total, ¿sí? ¿Y cómo calculamos esa R total? Como una simple serie, ¿sí? Es decir, RT igual a la RQ1 más R4 más R5, ¿sí? Eso nos va a dar la resistencia total. Reemplazamos con los valores. ¿Y cuánto nos da eso? Nos da 1099,36 ohms, ¿sí? Esto lo podemos trabajar en kilo ohm después más adelante, pero ahora trabajamos con unidades simples. 1099 ohms, o sea, esta resistencia que tenemos acá equivale a todas estas que teníamos acá, todas dispersas. Ahora tenemos solo una. Y acá tenemos, por un lado, ya resolvimos el punto A, ¿sí? Este va a ser nuestro punto A porque obtuvimos la resistencia equivalente total, ¿sí? Y por otro lado, resolvimos el punto B, que era dibujar el circuito equivalente, ¿sí? Ahora, nos falta el C, que es calcular la corriente y calcular la potencia. Limpiamos esto y seguimos. Bien, para calcular la corriente podemos usar nuestro típico triángulo de Ohm, ¿sí? Que lo podemos dibujar las veces que sea necesario hasta acostumbrarnos cómo se calcula, que es B sobre I y R, ¿sí? ¿Cómo calculamos la corriente? La corriente, tapamos la incógnita y nos queda B y nos queda R. B sobre R. Corriente igual a B sobre R. ¿Qué datos tenemos? Tenemos la tensión, que era de 12 volt, ¿sí? Y tenemos la resistencia total, que es de 1099,36 ohms.
Así que lo que podemos hacer es reemplazar, ¿sí? Tenemos 12 volt arriba y abajo la resistencia 1099,36 ohm. Eso nos va a dar la corriente del circuito. 0,01 ampere. Ampere, la corriente se mide en ampere, así que recordar siempre bien esto. Ya tenemos el dato del punto C, ¿sí? Ya resolvimos el punto C, solamente nos va a faltar el D por ahora. Bueno, para calcular el punto D, que es la potencia absorbida por el circuito, recurrimos siempre a la fórmula de potencia, que era P igual a I por V, ¿sí? Corriente por tensión. P, potencia, igual a corriente por tensión. ¿Qué datos tenemos? Tenemos la corriente, que la calculamos recién, y tenemos la tensión, que era un dato. Así que reemplazamos los valores. P igual a corriente 0,01 ampere por la tensión de la fuentecita que teníamos acá, que son 12 volt, ¿sí? Y eso por último nos da la potencia de 0,13 watts, ¿sí? Así que este es el último dato, el punto D, que nos pedía calcular la potencia, que era 0,13 watts, ¿sí? Ahí hay que tener cuidado también con las unidades, que lo vamos a ver en el video siguiente. 0,13 watts. Y hasta ahí tenemos todo nuestro ejercicio resuelto. La resistencia total, que fuimos resolviendo el ejercicio, ¿sí? Tenemos al principio estas tres resistencias R1, R2 y R3 en paralelo, y lo que hicimos fue resolver ese paralelo y nos va a quedar una única resistencia en serie con R4 y R5. Como están en serie, las sumamos, las tres resistencias.